Europa se enfrenta a una realidad incómoda. De repente ha visto que su capacidad de influencia global le ha quedado reducida a la nada, a discursos vacíos y referencias nostálgicas a acuerdos históricos que, lejos de ofrecer soluciones, solo demuestran su parálisis estratégica. Mientras las grandes potencias mueven las piezas con pragmatismo, el viejo continente parece que sigue atrapado en un ciclo de independencia, un ciclo de indecisión, aferrándose a dogmas que ya la realidad ha dejado obsoletos. El conflicto en Ucrania ha puesto con crudeza esta realidad, una debilidad intrínseca de la Unión Europea. Mientras Washington ajusta su postura y Moscú consolida sus avances, Europa sigue repitiendo las mismas frases de siempre, sin un plan concreto, sin una estrategia viable y sin cartas reales en la mesa de negociación. Y ahora que el respaldo estadounidense titubea, la gran pregunta se hace más inevitable que nunca. ¿Hasta cuándo podrán seguir los europeos sosteniendo la ilusión de que tienen el control de algo cuando sabemos que no controlan absolutamente nada? Trump lo entiende, Putin lo entiende, incluso el presidente Zelensky empieza a verlo. La guerra no se puede ganar en los términos que soñaron en Bruselas y en Washington, sin el respaldo de los Estados Unidos, sin una estrategia visible y con un creciente cansancio interno. Las opciones son cada vez más limitadas, pero si los europeos siguen aferrándose a estas ideas ilógicas de derrocar a Rusia, si siguen negándose a aceptar la realidad, yo creo que el desenlace será aún más devastador. Europa ya no está en posición de dictar los términos, es algo que todos debemos estar conscientes hasta este punto. Y cuanto más se resistan a aceptar la realidad, yo creo que más alto será el precio que tendrán que pagar. Lo único que los europeos parecen saber hacer en este momento es criticar y, claro, revivir aquellos fantasmas de Múnich y Yalta, como si estas conferencias fueran las soluciones a todos los problemas del mundo. Y por cierto, hoy en día Europa está saturada de referencias a esos acuerdos como si fueran el manual de cómo evitar la guerra, mientras, por otro lado, se siguen tomando las mismas decisiones, incluso cuando la guerra en Ucrania está claramente perdida. Es como si no se enteraran de que el mundo ha cambiado radicalmente. Ya no estamos en los años 50, en los años 80, cuando los Estados Unidos sostenía el control de todo el mundo. El mundo ha cambiado y con todos los grandes discursos que los europeos han puesto hasta este momento, no han tenido resultados positivos en ningún aspecto de la guerra. Seguimos viendo cómo se pierde tiempo y terreno, cómo se pierde vida irreemplazable. Así que, ¿qué hace Trump? Bueno, yo creo que hace lo lógico. Se sienta a hablar con el presidente Putin, hacer diplomacia, lo que deberían haber estado haciendo los europeos desde hace 3 o 4 años. Lo que deja claro algo muy simple. En Europa se ha perdido la capacidad de hacer algo productivo y hablar con los rusos. Mientras tanto, Putin y Trump están en la misma página, buscando soluciones reales a los problemas que nos afectan a todos, mientras que en Europa siguen atrapados en debates sobre el pasado, como si la vieja conferencia pudiera retroceder el reloj. Llevar a cabo la diplomacia es una locura para ellos, especialmente cuando se trata de los rusos. Siempre los europeos han estado obsesionados en derrocar a Rusia, en aquel entonces la Unión Soviética, pero amigos, recordemos lo que le pasó al gran Napoleón. Recordemos también lo que le pasó al señor Hitler. Y en unos años creo que también vamos a recordar lo que le pasó a aquellos líderes europeos con este proyecto de Ucrania. Yo creo que además revela que no tienen carta significativa en este conflicto que jugar. No van a enviar tropas a Ucrania. Los europeos no están en posición de hacer ningún movimiento de tropas, a menos que no tengan una garantía de seguridad estadounidense de que van a proteger esa tropa. Y ellos no van a dar esa garantía. Los estadounidenses lo han dejado bastante claro, tanto el jefe del Pentágono como el presidente Trump, que no habrá una garantía de seguridad para Ucrania de parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, no pueden enviar tropas a Ucrania en ningún sentido. Pueden quizás insistir en que forman parte de una negociación, pero no están llegando a esa negociación con nada positivo. Si es que logran al final del camino ser invitados a las mesas de negociaciones. El ministro de Relaciones Exteriores, el señor Lavrov, lo dijo bastante claro que los europeos
hasta este punto siguen con la misma mentalidad, sin aportar nada positivo a las conversaciones de paz. Siempre siguen enfocados en el mismo discurso, derrocar a Rusia, crear un cambio de régimen a toda costa. Los europeos no tienen la capacidad de actuar de manera independiente, nunca la han tenido. Todo lo que pueden hacer es seguir órdenes o crear tantos problemas como sea posible para detener las negociaciones de paz y con esto prolongar la crisis y esperar a que a través de esto mantener a los estadounidenses en toda Europa, que creo que es lo que se trata todo esto al final del camino. Ahora se trata de aferrarse a los estadounidenses, mantenerlos allí, aunque cada vez parece más claro que ellos están decididos a irse. Los Estados Unidos ha dejado bastante claro que no tiene intereses que le permitan permanecer en Europa. Creo que si quiere un acuerdo de paz aquí en este punto, lo único que hay que hacer es lo que está haciendo el presidente Trump, sentarse a la mesa de negociaciones con los rusos y hablar de paz, porque no podemos terminar una guerra hablando de guerra. Recordemos que Trump quiere la paz, simplemente no hay otra opción que aceptar las demandas principales que los rusos tienen en este momento. De lo contrario, no va a haber paz y no habrá ninguna alternativa. En Occidente, en general, no tenemos carta para jugar este juego con los rusos. Así que si quiere terminar verdaderamente con este conflicto, manda al señor Gesed a Rusia y que diga que habrá una Ucrania neutral y que reconozcan el hecho de que Rusia ya ha anexado gran parte del territorio ucraniano. Habrá, por supuesto, como todos sabemos, un cierto debate sobre territorio, sobre qué territorio debería o no debería ser entregado a los rusos, pero Trump realmente no tiene opciones aquí en este punto. No se acepta ninguna otra alternativa que sea favorable para los rusos. Y si no se acepta esta demanda, yo creo que la guerra en Ucrania simplemente va a continuar, donde sabemos que los rusos están ganando este conflicto. Putin lo ha dejado bastante claro. Eso está bastante clarísimo, considero yo. Todas sus fuerzas armadas lo han dejado bastante claro. Así que aquí es, digamos, bastante sencillo. Y si los europeos, los ucranianos y mucha parte en los Estados Unidos están muy descontentos con este acuerdo o con la dirección que está tomando el presidente Trump, supongamos que todo ello prevalecen, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque si Trump no logra hacer un acuerdo de paz y terminar con esta guerra, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Acaso Estados Unidos simplemente va a dar la vuelta y alejarse de Europa? Es una alternativa que los estadounidenses siempre tienen en el bolsillo trasero. Los europeos no van a cooperar con los estadounidenses, así que dejemos que ellos se encarguen de este problema. El presidente Trump, según comprendo, ha dicho que si los europeos no están de acuerdo en firmar la carta de rendición de Ucrania, simplemente le va a pasar el conflicto a ellos para que lo resuelvan como puedan. Es, por lo tanto, una posibilidad, pero como hemos dicho anteriormente, si no se llega a un acuerdo de paz, al acuerdo que está poniendo el presidente Putin mediante el diálogo, al final del camino se va a resolver en el campo de batalla, posiblemente en términos menos favorables, menos agradables para Occidente, y si se resuelve en el campo de batalla, va a ser un golpe mucho peor para la OTAN y por supuesto para Ucrania y para todo Occidente colectivo. Sería mejor, considero yo, que se llegara a algún tipo de acuerdo ahora mediante las conversaciones de paz, pero no estoy diciendo que eso sea un buen acuerdo desde un punto de vista ucraniano, porque seamos honestos, ya Ucrania perdió la oportunidad de tener acuerdos más favorables, como fueron los acuerdos que se tuvieron a punto de culminar en Estambul. Es un desastre, pero en este momento es la alternativa menos mala que tienen los ucranianos. Hemos seguido esta política increíblemente estúpida durante tanto tiempo que nos hemos puesto en una situación donde el resultado para Ucrania no puede ser otra cosa que desastroso. Pero ahora nos estamos preguntando cuán desastroso podría ser ese acuerdo con Ucrania, porque no quiero ser malinterpretado. No estoy diciendo que resolver esta guerra en los términos que Putin ha planteado sea bueno para Ucrania, en el sentido de que estén logrando un buen acuerdo. No están logrando un buen acuerdo, debo mencionar esta parte. Están recibiendo lo que es el menos malo de los tratos, y eso es porque los ucranianos principalmente configuran con el presidente Zelensky y los estadounidenses, acompañados por los europeos, figura
como Emmanuel Macron, el presidente de Alemania, y en los Estados Unidos figuras como Joe Biden han seguido esta política increíblemente tonta y nos han puesto a todos en una situación terrible de la que no es fácil salir sin hacer concesiones sustanciales a los rusos. Entonces yo me pregunto, si estamos sobreestimando realmente hasta qué punto los europeos van a resistir esto, porque creo que gran parte de esto es un shock en toda Europa. Ellos todavía no han tenido el tiempo de asimilar lo que está ocurriendo en Ucrania. Recuerda que el líder del Pentágono recientemente fue a Europa y dijo que no habrá membresía para Ucrania en la OTAN. Además, dijo claramente que es una ilusión pensar que Ucrania va a recuperar las fronteras del año 2014. El territorio no se va a recuperar, no hay garantía de seguridad para Ucrania de parte de América. Y además, nos estamos yendo de tu continente. Eso fue lo que le dejó a entender el secretario de la OTAN cuando dio la conferencia en Europa. Esto es un gran problema para una Europa extremadamente dependiente y ten en cuenta que la jefa de seguridad, perdón, de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, que es la diplomática principal de Europa, dice que en realidad no cree en la diplomacia. Anteriormente dijo que Putin es un dictador y un criminal de guerra, por lo tanto, ella nunca hablaría con un criminal de guerra o con dictador, así que no va a tener ninguna conversación entre los europeos y Rusia. Y yo me pregunto, ¿por qué tanta exigencia de parte de Europa en formar parte de las conversaciones de paz que se están llevando a cabo entre Washington y Moscú? Cuando claramente el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Lavrov, lo dijo bastante claro que las conversaciones que se están llevando a cabo entre Rusia y los Estados Unidos son conversaciones bilaterales. Por lo tanto, los europeos no son llamados a formar parte de la conversación y tampoco son bienvenidos. También esta representante diplomática de la Unión Europea mencionó la idea de dividir a Rusia en países más pequeños. Esto ha sido la posición que han tenido los europeos. Es un poco así, más o menos un desastre, pero creo que una vez que la realidad empieza a escalar, cuando se den cuenta de que no tienen muchas opciones disponibles, creo que ya lo dijo el exsecretario de la general de la OTAN, el señor Stoltenberg. Él dijo claramente que nunca prometimos a Ucrania que se uniría a la OTAN en ningún acuerdo. Ahora, por supuesto, no está 100% claro qué quiso decir exactamente con eso, porque quizás, perdón, quiso decir no a la OTAN, quizás eso significa no a la OTAN en un acuerdo de paz o no a la OTAN para siempre. Lo mismo pasa con los territorios rusos. ¿Van a conseguir lo que están controlando ahora o tendrán que retirarse un poquito más? Yo considero que los rusos están en posición favorable de poder quedarse con los territorios que controlan ahora mismo y posiblemente gran parte de aquellos territorios que aún no controlan, pero que son parte de las regiones que fueron anexadas, creo que finalmente pasarán a mano de los rusos. Entonces, ¿cuáles serían finalmente las garantías de seguridad para Ucrania? Porque este siempre ha sido un punto ferviente, un punto que el presidente Zelensky ha mencionado en múltiples ocasiones. Él dice que sin la presencia de los Estados Unidos y sin la presencia de la OTAN, una garantía de seguridad proveída por parte de Europa no tendría sentido. Por lo tanto, analizando el panorama geopolítico, donde claramente sabemos que la OTAN no va a formar parte de la garantía de seguridad y que los Estados Unidos tampoco va a proveer esa seguridad, porque el jefe del Pentágono lo dijo, que si hay un despliegue de tropas para mantener la paz en Ucrania, no van a estar protegidas por el artículo 5 de la OTAN y tampoco estarán protegidas por los Estados Unidos. Y entonces la situación se pone de mal en peor, tanto para los europeos como para los ucranianos. Y recientemente hemos escuchado ciertos rumores que el presidente de Gran Bretaña, el señor Starmer, está pensando desplegar tropas para mantener la paz en Ucrania, algo que el presidente Macron también comparte esta misma idea. Y yo considero que es una locura en absoluto, porque ¿qué van a hacer unas 2.000 a 3.000 tropas que Gran Bretaña pueda proporcionar a Ucrania? ¿Qué van a hacer quizás unas 10, 20 o 30.000 tropas que Francia pueda suministrar a Ucrania? ¿Dónde está la logística para mantener ese despliegue de tropas? Considerando que los rusos se oponen fervientemente a tales ideas. Y eso sería
un llamamiento a los rusos a una escalada, a declarar una guerra a los rusos, cuando los rusos consideran que el problema principal de este conflicto fue la presencia de la OTAN en Ucrania. Y si al menos lo dejaran, digamos, estar en la esquina, yo creo que los europeos están muy interesados en formar parte de las conversaciones de paz, pero estoy pensando que los europeos podrían quizás involucrarse, aunque no estoy seguro si finalmente los rusos y los estadounidenses les permitirían formar parte de las conversaciones de paz, pero yo sé que ellos están deseosos en por lo menos sentarse en la esquinita de la mesa a escuchar, asistiendo con cara seria, como si realmente tuvieran algo que decir, pero la verdad es que los europeos pintan muy poco ahora mismo y cuando lo hacen es como con crayolas y fuera de línea. Con el respaldo de Biden, todo el continente tuvieron que repetir los mismos mantras, como si estuvieran cantando un coro mal ensayado. Ucrania decide cuándo terminar y cómo llevar a cabo las negociaciones de paz y cuándo culminar la guerra. No podemos negociar hasta Ucrania no esté en una supuesta posición de poder, donde solamente se necesitarían ciertos envíos de armas, ciertos apoyos económicos y ciertos apoyos logísticos y de repente, como arte de magia, Ucrania se pondrá en una posición más fuerte. Y Europa, sin embargo, nunca pensó en que la consecuencia que eso podría traer si Ucrania nunca lograría alcanzar esa posición de poder, porque yo considero que cualquier líder, cualquier geopolítico debió darse cuenta que si Ucrania no lograba alcanzar esa posición de poder, debían buscar otra alternativa. Y la alternativa de esa sería lo opuesto. ¿Qué pasaría si Ucrania nunca logra alcanzar esa posición de poder? Porque los europeos simplemente están repitiendo lo que Washington le dice sin nada original que aportar, simplemente repitiendo esa frase como si fueran conjuros mágicos. Pero ahora que la realidad está golpeando duramente como un tren de carga a todos los europeos, parece que empezaron a darse cuenta de que no hay muchas opciones disponibles. Lo mismo pasa con el mismo presidente Zelensky. Él puede resistirse todo lo que quiera, pero los ucranianos quieren paz, los rusos quieren cerrar este capítulo y los estadounidenses ya están revisando su salida de emergencia. Si Zelensky no se adapta rápidamente, podría descubrir que es mucho más fácil cambiar de líder que seguir enviando armas y dinero a una guerra que no se puede ganar, porque al final del día los europeos y los ucranianos tienen muy pocas alternativas. Yo creo que todos lo saben, incluso el mismo presidente Zelensky lo ha admitido con la boca pequeña. Sin los estadounidenses no se puede seguir este conflicto, la guerra no se puede ganar y sin el apoyo de los Estados Unidos tampoco se puede continuar con esta guerra. Los europeos siempre supieron esto, pero parece que no le dieron la asesoría necesaria al presidente Zelensky. Sabemos que el presidente Zelensky es un comediante, por lo que yo me imagino que debería ser una persona ideal para acatar las órdenes, porque por supuesto es un actor, pero bien, dejándose un poco de lado, en lugar de asumir su parte, se han lavado las manos como Poncio Pilato y han preferido la comodidad de la indignación moral antes que involucrarse en una diplomacia real, decente. Podría haber intentado quizá evitar la guerra mediante las negociaciones de paz con los rusos, pero simplemente decidieron oponerse a los acuerdos de Estambul y simplemente decidieron sabotear los acuerdos de Minsk, porque no prefirieron lanzarse de cabeza a todas costas a un conflicto por poderes que no tenían idea de cómo manejar. Y lo más gracioso es que ni siquiera pueden fingir y que fueron arrastrados a este conflicto en contra de su voluntad, porque eligieron apoyar a Ucrania, eligieron cerrar la puerta a cualquier negociación y ahora cuando el castillo tipo naipes empieza a desmoronarse, actúan sorprendidos, entonces no entiendo por qué la sorpresa de los europeos. Esto era algo que debió haberse venir. Así que amigos, se han puesto, digamos, en esta posición imposible y ahora piensan que aunque hayan perdido la guerra, tienen alguna alternativa de conseguir tratos favorables en este conflicto. Creo que quizás eventualmente la realidad caerá sobre los europeos porque
están sin cartas para jugar, no pueden continuar la guerra sin los estadounidenses, no pueden dar garantía de seguridad sin ellos, no pueden negociar con los rusos, porque sabemos si los estadounidenses, los europeos no tienen ni voz ni voto. Entonces yo considero, ¿por qué los rusos eh, negociarían con los europeos? Han visto perfectamente cómo son, han visto que hacen exactamente lo que los estadounidenses le ordenan, han escuchado cómo hablan, han oído lo negativo que son. Se trata de que si los rusos pueden hablar, especialmente con los europeos, porque no tienen ningún interés, ningún incentivo en hablar con ellos. Los rusos tienen todo el motivo de hablar con los estadounidenses, porque son ellos quienes tienen el poder, por lo tanto son ellos quienes deciden si Ucrania termina la guerra ahora o decide continuar. Por lo tanto, no van a tener ningún incentivo para hablar de este problema con los europeos. Así que, amigo, creo que si uno toma una perspectiva lógica y realista, eventualmente después de que pase este berrinche, empezarán a aceptar la realidad y avanzar con lo que sea que salga de este proceso. La falta de lógica y realismo en Europa es bastante grave. El problema fundamental es que hasta este punto, hasta este momento, no ha habido ninguna lógica ni ningún realismo en toda Europa. Esto es bastante evidente cuando miramos a Gran Bretaña, donde predomina una euforia desmedida y un temor profundo, el miedo de que un acuerdo de paz en Ucrania signifique la retirada de los Estados Unidos de Europa. Paradójicamente, esto es precisamente lo que los estadounidenses han insinuado, lo que predispone a muchos en toda Europa a oponerse a cualquier acuerdo de negociación. Para ellos, la continuidad del conflicto, que puede incluso persistir tras un cese de hostilidades, es la única garantía de que Washington mantenga su presencia en el continente. Este escenario es bastante inquietante, no solo por la posibilidad de que Estados Unidos se repliegue de Europa a favor de su nueva prioridad estratégica,